Hola, buenos días a todos y bienvenidísimos a esta segunda jornada de conferencias en la Semana de la Moda Sostenible para las Unidades Tecnológicas de Santander. Mi nombre es Luisa Reynoso y hoy los acompaño como moderadora de la charla Valorización de recursos de residuos alimentarios en la industria de la moda. Y para ello doy la bienvenida a Daniel Méndez. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Se me oye bien? Te escuchamos un poquito lejos. Vale. Voy a hacer lo posible por hablar más duro y mejorar el audio. A ver. Listo. Antes de comenzar, Daniel es doctor en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y desarrolla su actividad de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de IATA. El objetivo de esta conferencia es dar a conocer las diferentes problemáticas relacionadas a la industria de la moda y presentar alternativas relacionadas al aprovechamiento de residuos con miras a reemplazar los materiales principalmente utilizados en la fabricación de material para la industria de la moda. Daniel, tienes 40 minutos y tenemos un rango de 15 minutos para que las personas que nos acompañan puedan hacernos preguntas. Vale, muchísimas gracias, Luisa. Pues, como lo comentabas, primero agradecer antes que todo a los organizadores del evento por haberme invitado en esta ocasión. Y pues sí, vamos a hablar sobre el tema de cómo podemos mejorar lo que es los insumos que hacen parte de la industria textil a través de la reutilización o aprovechamiento de lo que son los residuos tanto agroalimentarios como provenientes de celulosa. Y también vamos a hablar sobre una partecita bastante interesante que es la reutilización de digamos, de la ropa como tal, principalmente hecha por algodón o celulosa. Entonces, primero empezamos con la problemática. Existe actualmente una problemática generalizada de lo que es la generación y residuos producidos por la población mundial, que es alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. Estos residuos, pues, principalmente se generan en lo que es la cadena de cosecha, postproducción, distribución, y, digamos, la mayoría de veces se utiliza para cosas como alimento animal o para abonos, etc. Entonces, lo que se trata de aprovechar en estos residuos es diferentes biopolímeros que hacen parte o constituyen estos tipos de componentes y tratarlo de canalizar su uso en diferentes aplicaciones. Entonces, dentro de ellas está la utilización de pectinas, que hace parte de este tipo de biomasa, para utilizarla como biopolímero que generalmente genera estructuras de gel. Entonces, más adelante vamos a tocar un poquito este tema de la pectina con otros ejemplos que vamos a ver más adelante. También preocupa sobremanera la industria textil. La industria textil se cataloga como la segunda industria más contaminante a nivel mundial, después de la alimentaria, y vemos claramente en la gráfica cómo esto va aumentando, ha aumentado desde, digamos, la década pasada, desde los 2000, donde la producción a medida que va corriendo los años, pues va siendo mucho mayor en cuanto al consumo, y también en la utilización de los mismos se ha reducido. ¿Esto qué quiere indicar? Que principalmente la gente está haciendo lo que se llama fast fashion, que es simplemente comprar, utilizar y botar, y volver a comprar, utilizar y botar, y estamos generando una cantidad bastante elevada de contaminantes en forma de ropa. Y también hay que destacar que esta industria, dentro del componente de utilización de insumos, por ejemplo del agua, consume bastante agua, alrededor del 20% del agua a nivel mundial, que es, digamos, en el proceso de lavado, de procesamiento, tanto de algodón como de poliésteres o la misma tinción o tinturas en lo que es las prendas textiles. También cabe recalcar que de esta industria el 73% de estos residuos se tiran, o sea, no se tiene ningún aprovechamiento total como tal de estos residuos, simplemente se pues dejan en lo que es la basura, no se tiene un aprovechamiento. Y creo que acá hay que recalcar que hay que, digamos, cambiar un poquito el chip de empezar a manejar lo que es el concepto de economía circular, de ser responsables de tanto lo que producimos, digamos, en el proceso de producción que estamos generando como residuo, cómo lo podemos aprovechar el mismo, y a la misma vez, digamos, en la parte final de uso de, digamos, en este caso, prendas, podamos reutilizar nuevamente este tipo de prendas
reutilizar el material, ya sea para otros usos o para los mismos fines, y de esta forma generar digamos, círculo, valga la redundancia, donde se cierra y de esta manera reducimos totalmente los residuos. También cabe recalcar que a pesar de que se hacen esfuerzos por mejorar este tipo de procesos para generar economías circulares, pues también tenemos un dilema bastante peculiar, que la industria textil también genera bastantes residuos en lo que es material plástico, por sus, digamos, materiales basados en poliéster. Entonces, estos materiales plásticos llegan al mar, se generan, digamos, este tipo de imágenes que vemos a continuación, que es en el desierto de Chile, donde precisamente toda esa ropa no se tiene un fin como tal, no se hace un proceso, no se hace nada, simplemente se tira al ambiente y pues eso lo debemos cambiar o buscar algunas alternativas para pues evitar este tipo de acontecimientos o de catástrofes, yo diría. Otro punto importante a recalcar es que precisamente, como venía diciendo, los poliésteres bastante comunes en lo que es nuestro guardarropa, ¿verdad? Entonces, estos tipos de poliésteres van a generar una cantidad de residuos microscópicos cada vez que se hace un lavado. Entonces, este tipo de microplásticos que se denominan, pues han venido generando también grandes preocupaciones en lo que es la cadena trófica, es decir, digamos, lo que comen los peces, lo que comen, digamos, los animales, y que muchas veces ya se está investigando, se ha dado resultados de que precisamente hasta en la sal que consumimos ha empezado a verse aparición de estos microplásticos. Y la principal fuente de estos microplásticos, pues vamos a decirlo, es lo que es la industria textil y nosotros en nuestros hogares al lavar, digamos, la ropa comúnmente en nuestras lavadoras. Entonces hay que empezar a buscar un enfoque que primero trate de mejorar lo que es los materiales que se hacen, con los que se hacen los textiles, primero para reducir lo que es el impacto ambiental por la contaminación, por ejemplo, y segundo, tratar de buscar materiales que se puedan degradar más rápido, porque si estamos hablando de este tipo de economía fast fashion, pues hay que también buscar alternativas frente a esa economía. Entonces podemos generar lo que son tres, digamos, alternativas globales. La primera es reparar, la primera es reusar y la última es reducir. Entonces, con estas tres palabras, pues podemos buscar alternativas. Y una de ellas que pues yo voy a recalcar más en esta presentación es el uso de lo que son pues precisamente los desperdicios agroindustriales y también lo que es la parte del aprovechamiento de celulosas. Más adelante vamos a recalcar un poquito esto y vamos a enfatizar lo que son las celulosas y por qué van a ser bastante recurrentes e importantes en la industria con el fin de generar esta economía circular. Entonces, primero yo quiero como comentarles un poquito lo que son los biopolímeros. Esto nos va a dar una ayuda en cuanto a entender un poquito más a qué materiales estamos tratando de llegar para mejorar lo que es la industria textil en este sentido, de reducir su impacto contaminante. Entonces empecemos que los biopolímeros son unas estructuras, digamos, de tamaño molecular, es decir, de tamaño muy pequeño, que se encuentran en el material biológico de, digamos, la superficie del planeta. Podemos decir que el principal material biodegradable o el principal biopolímero más abundante sobre la faz de la Tierra es la celulosa. La celulosa la encontramos en las maderas, en las hojas, en las plantas, también en frutos y en otro tipo de compuestos, hasta en bacterias los podemos encontrar. Esta biomasa pues también se puede encontrar en forma de otros polímeros como almidón, quitina, celulosa, nuevamente, y pectinas. Entonces, este tipo de estructuras son cadenas lineales que se forman, por ejemplo, a partir de monómeros, que vamos a decirlo acá, monómeros de un solo tipo, por ejemplo. Estos son monómeros de glucosa que unidos unos a otros, vamos a ver acá, espero, por acá el mouse, eso. Los monómeros son estos, entonces los unimos unos a otros y podemos generar una cadena como tal de un polímero. Entonces, ahí vamos como conectando ideas, por decirlo así, tenemos un biopolímero. Entonces, estos biopolímeros vienen, digamos, de estructuras o forman estructuras
más grandes, que en este caso son microfibrillas de celulosa, y por consiguiente vamos a generar lo que son las fibrillas que se utilizan principalmente en la industria textil. Como mayor ejemplo que tenemos es el algodón. Entonces el algodón, parte de estas fibrillas de celulosa, se hace lo que es los diferentes procesos para generar los hilos, y a partir de ese pues generamos nuestras telas para generar lo que son los vestidos. También otro componente importante de los biopolímeros es esta generación de estructuras. Digamos, entre los biopolímeros, por ejemplo, estas partes de acá pueden generar conexiones con otras cadenas, y también podemos generar lo que son geles. Esto va a ser bastante interesante más adelante para explicar algunas nociones de cómo se producen otro tipo de materiales que son parecidos a los cueros. Muy bien, ya con estas nociones vamos a empezar a ver lo que son las alternativas que tenemos a partir de la biomasa. Entonces tenemos todos estos desperdicios, tanto de frutos como de residuos celulósicos o lignocelulósicos, como maderas, hojas, etc. Y vamos a empezar con el ejemplo principal, ¿no? Tenemos el algodón. Como le venía mencionando, el algodón se coge a partir de la flor del algodón, valga la redundancia. Y esto es principalmente celulosa. Celulosa en su más alta pureza es bastante, digamos, maleable y bastante útil y bastante, pues, rápida en lo que es la producción después de fibras y telas. Entonces, este es como el principal ejemplo de lo que puede ser un biopolímero a partir de, pues, de lo que es la toma de biomasa directamente de esta fibra. La fibra como tal, entonces, es más limpia, digamos, no tiene procesos, digamos, muy complicados para generar después los hilos, simplemente lo que es la limpieza, quitar lo que son las semillas, pero ya después ya es un proceso más fácil porque simplemente tenemos esto y empezamos a hacer lo que es la hilatura y el tejido. Entonces, en ese sentido, digamos, como seres humanos fuimos afortunados de tener este tipo de flor y se explotó bastante bien hasta ahora. Sin embargo, no hemos podido seguir como con la misma línea porque este cultivo pues indudablemente va a necesitar campos más grandes y más amplios para poder generar su producción. Actualmente se percibe como un cultivo bastante contaminante, con un alto uso de plaguicidas para permitir su siembra y cultivo. Entonces, también por esos motivos hay que buscar otras alternativas. El poliéster indudablemente pues fue esa alternativa porque simplemente lo extraemos del petróleo como un compuesto o un subproducto del petróleo, y a partir de él pues generamos tejidos bastante rápido. Tenemos una industria súper gigante petroquímica montada, pero ya vemos lo que son las consecuencias de estar utilizando este tipo de industria, que aunque barata, tiene o cobra su factura al final, tanto ambiental como socialmente. Entonces, con este concepto de lo que es las fibras de celulosa, vamos a empezar a ver otros tipos de alternativas o oportunidades que tenemos para, digamos, aprovechar fibras de otros tipos de cultivos. Por ejemplo, tenemos que es Piñatex. Piñatex viene de una diseñadora española que vio unos cultivos en África de piña y vio, digamos, la alternativa de utilizar lo que eran, pues precisamente las hojas que provienen de la piña para generar fibras que vemos acá, que son muy similares al fique. Yo creo que muchos sabemos acá qué es el fique. Luego se hace, digamos, lo que es un proceso de limpieza y secado. Se necesitan quitar, digamos, los pigmentos que generalmente vienen de la clorofila, y estos pigmentos pues luego son removidos para generar este algodón, por decirlo así, o esta materia bruta en ese sentido. Luego, esta materia bruta es bastante interesante porque, digamos, ella vende la innovación no simplemente como una tela parecida al algodón, sino como un material que se parece mucho al cuero. Entonces, acá hay un truco que ella utiliza que ya se sabe que es difundido principalmente, o que ya se ha difundido, y es que ella utiliza polímeros de PLA, que es ácido poliláctico. El ácido poliláctico lo que hace es generar un tipo de gel para que genere como una estructura parecida al cuero. Entonces, va a servir esta parte de algodón como una estructura que va a generar soporte a lo que es el PLA, y luego vamos a tener lo que es un material muy parecido al cuero.
Luego ya por procesos, digamos, de prensado, etcétera, se va a generar, digamos, lo que son las grietas comunes en el cuero y pues ellos lo venden como un objeto como tal parecido al cuero. Lo malo de esto es que el PLA, aunque es biodegradable, también genera, digamos, un tipo de causa nociva en el sentido de que se utilizan campos de maíz para generar este tipo de polímero. Lo que estamos haciendo es también poner en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, hay que poner un poquito, digamos, sobre la balanza lo que podría ser bueno o menos nocivo para lo que son la producción de este tipo de textiles. Además, se ha documentado que el PLA, a pesar de que es biodegradable, puede llegar a ser nocivo y contaminante. Entonces, acá, pues, quiero referenciar algo muy importante que es el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es simplemente hacer un estudio de lo que podría ser comparativamente bueno. Por ejemplo, vamos a colocar Piñatex frente a la producción de algodón y ver qué impacto negativo tienen comparativamente los sistemas de producción. Esto va a ayudar definitivamente a decir, bueno, si Piñatex es más nocivo o no que el algodón. Entonces, también hay que saber un poquito más o estar más centrados en las alternativas nuevas, pero también teniendo en cuenta los posibles efectos nocivos al final digamos, de la cadena de producción. Entonces, si tenemos una idea o quieren generar una idea como tal para generar nuevos tejidos y quieren ir, digamos, mucho más lejos, porque definitivamente un análisis de ciclo de vida lo que te va a dar es un impulso a nivel empresarial para poder aplicar tu idea de negocio. Muy bien. Pero ahorita tienen tiempo porque después de la clase. Voy a hacer una pequeña interrupción. Hay personas que tenemos el micrófono abierto, entonces pues hacemos la invitación a que por favor lo apaguemos para no perdernos la información de la charla. Qué pena, Daniel, interrumpirte. Vale, no pasa nada. Muy bien. Pasamos ahora a Bananatex. Bananatex tiene la misma línea de aprovechamiento de residuos. Esta vez está aprovechando lo que es el bagazo o el tronco de lo que es el plátano, bueno, que comúnmente se conoce como plátano para bananas y esto. Y lo que está utilizando es las fibras de este tipo de estructura como tal. Entonces, lo que hace principalmente es coger las fibras, hacer una limpieza igual, después un macerado, y vamos a verlo más en detalle en este video, donde entonces vemos que se extraen las fibras. Acá en este punto hay digamos, un quiebre en el proceso de producción, porque en el anterior, por ejemplo, en el Piñatex, ellos toman directamente las fibras y simplemente las apelmazan y digamos, las reúnen como tal, pero en este proceso vemos que desde las fibras hay un proceso anterior, antes, por decirlo, de la fabricación de la tela, que es generar un papel como tal a partir de estas fibras. Entonces, acá debe haber un proceso o ya sea de hidrólisis para generar lo que es esta pulpa de papel, por decirlo así, porque estamos partiendo de celulosas. Y a partir de ese, pues ahora sí generamos lo que son las diferentes fibras y la hilatura para generar lo que es la tela. Acá es curioso, digamos, ellos utilizan lo que es un beeswax, que es una cera de abeja, como recubrimiento. Esto principalmente debe ser a que esto evita lo que es la entrada de agua. Es, digamos, un complemento adicional que se le echa. Yo creo que también es como para vender la idea de que tienes unas abejas ayudándote, es un punto ecológico como de marketing, yo diría más. Y pues, y pues ya después de agregar esto, pues simplemente ya tenemos lo que es la tela ya para confeccionar. ¿Vale? Y pues ya tenemos lo que es el producto como tal, el producto final. Entonces, vemos entonces la diferencia de procesos tanto de Piñatex como de Bananatex, que ambos utilizan estos residuos de celulosa y como, digamos, un quiebre de diferencia hay entre los dos, que simplemente es la formación de fibras en el caso de Piñatex y esta es la formación de pulpa para generar después lo que es la tela. Es interesante ver esto porque dependiendo del tipo de fuente es lo que vemos. Dependiendo del tipo de fuente, tanto de piña o de Bananatex, necesitamos diferentes procesos para generar lo que es la tela al final.
Entonces hay que tener también en cuenta eso, porque en la naturaleza, digamos, vas a encontrar variedades diferentes de biopolímeros y cómo están formados o estructurados, y también vas a tener una forma diferente de obtener lo que quieres, ya sea la celulosa, pectinas, quitina, etc. A continuación vamos a cambiar un poco el concepto. Ahorita estamos viendo lo que eran más que todo aplicaciones con celulosa, y ahora vamos a ver unas aplicaciones ya con la formación de hidrogeles o geles. Entonces acá también traigo un ejemplo que es pues simplemente producir lo que es un material muy parecido al cuero utilizando simplemente estos ingredientes. Entonces voy a explicar un poquito acá, me voy a quedar un poquito acá para explicar un poco los ingredientes. Tenemos entonces el wool fiber, que va a ser como precisamente como hacían en Piñatex, es como una estructura de refuerzo como tal. Tenemos el agua, que va a ser la mezcla. Tenemos orange peel, que lo utilizan para generar, digamos, otra estructura más del material, que es con el residuo de la naranja, de la cáscara de naranja. Y también extraer un poco lo que son las pectinas para mejorar lo que es el refuerzo del material. Tenemos también aceite de coco, glicerina, alginato de sodio y cloruro de calcio. El aceite de coco simplemente es para mejorar las propiedades de barrera frente al agua, porque estos materiales, principalmente el alginato de sodio y lo que puede salir de las pectinas, es muy fácil que quiera absorber agua. Y tenemos el alginato de sodio, que es digamos, un biopolímero obtenido de las algas, y que tiene una reacción bastante interesante con el cloruro de calcio. Cuando se juntan estos dos, generan, digamos, un gel inmediatamente, o sea, obtenemos casi una gelatina. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Pues simplemente lo hacen con elementos de cocina. Más adelante vamos a ver que este tipo de casting, que sería como simplemente colocar el material sobre esta plataforma, va a tener, digamos, algunos inconvenientes. Entonces, bueno, y muestran simplemente cómo pues sacan el jugo de naranja, pero bueno, eso ya la industria lo tendrá más que disponible. Bueno, hacen un cortado, hacen un secado. El secado acá es importante porque vamos a tratar de mantener las proporciones. Entonces, muchas veces decimos que tenemos una cantidad de agua, pero vamos a necesitar entonces una cantidad específica de cada material. Entonces, se hace necesario remover el agua de estos frutos porque, como muchos sabemos, el agua que tienen los frutos es bastante alto y puede cambiar lo que son los cálculos y al final la mezcla o el material al final. Entonces tenemos que ya se seca, hacemos un molido como tal de lo que es la cáscara para obtener un acceso más fácil a los componentes que pueda tener este tipo de residuo. Lo tamizamos buscando un tamaño de partícula más pequeño. Ya viene el proceso entonces de mezclar el alginato, la glicerina y el aceite de coco. Con el residuo de la naranja. Acá simplemente se mezcla. Ya tenemos, digamos, una especie de solución bastante viscosa. Ahora se refuerza con este tipo de fibras que van a ser celulosas. Y luego tenemos lo que es el casting, donde pues simplemente colocamos el material. Acá viene el truquillo. Entonces ellos acá colocan el cloruro de calcio. En este punto lo que pasa con el cloruro de calcio es que apenas toca la superficie con el alginato de sodio, va a generar un gel o se va a entrecruzar. Entonces va a generar una estructura más fuerte a partir de ese entrecruzamiento. Entonces ya cuando se entrecruza, simplemente se deja secar y ya tenemos un material muy parecido a lo que es el cuero. Bueno, bastante parecido, pero sin embargo hay que mirar o hacer pruebas tanto mecánicas como sí, de propiedades físicas para pues comprobar que ese material es bastante resistente o parecido al cuero. Acá vemos entonces en la siguiente diapositiva. Acá vemos una escalada más grande. Este es un proyecto que están haciendo en Holanda. Ellos están tomando lo que son los residuos del mango que llega por importación a este país
y pues simplemente van a coger todos esos mangos que tenemos acá y van a molerlos, van a transformarlos y van a aprovechar lo que son las fibras de este tipo de fruto. Una cosa a recalcar de este tipo de proceso es que precisamente el mango, como lo vemos acá, o como lo vemos acá, es bastante verde. Entonces, cuando es bastante verde va a tener un mayor contenido de fibras y eso va a jugar en favor del refuerzo del material final. Entonces, simplemente hacen lo mismo que vimos en el video anterior, esta vez sin alginato, simplemente con todo lo que es la pulpa. Entonces, lo que estamos tomando como, digamos, refuerzo tanto de las fibras, tanto va a ser las fibras como el contenido de pectina, porque cuando un fruto es más verde vamos a tener una cantidad de pectina más alta. Entonces la pectina también va a ser un biopolímero bastante útil en lo que es el refuerzo y la cohesión de las diferentes estructuras que hay en el material. Igualmente, o sea, también se puede ver que agregan otros aditivos, entonces pueden ser, digamos, peleadas o cualquier cosa que puede mejorar lo que son las propiedades mecánicas. Esto puede ser recurrente en la industria porque muchas veces los biopolímeros por sí solos no van a tener una fuerza o una resistencia tan alta como los que se obtienen en lo que es, pues de por sí el cuero por sí solo y pues van a necesitar esta ayuda de otros aditivos. Acá, bueno, acá vemos ya vemos la parte final, la mezcla. Se hace el casting, se seca y obtenemos lo que es el resultado final. Entonces, como vemos diferentes fracciones de lo que es la semilla, que puede ser utilizado como refuerzo por el material, las diferentes fibras que se ven por acá, que también es como parte del material. Y otra cosa adicional que mencionan en este tipo de emprendimiento es que ellos, a pesar de que tienen este tipo de material que se ve algo resistente, ellos le agregan capas de un tipo de aditivo. O sea, puede ser un aditivo no necesariamente biodegradable, pero lo que hacen es tratar de reforzar ese material. Como les venía diciendo, los biopolímeros por sí solos muchas veces no tienen la capacidad de repeler el agua, al contrario, tienen mucha afinidad con ella. Entonces, ellos le agregan diferentes capas de un aditivo para que esto se refuerce y al final, simplemente para agregar lo que es la textura del cuero, pues se prensa. Bueno, ahora vamos a pasar con Percy Skin. Percy Skin es un emprendimiento que se genera acá en Valencia. Esta fruta, yo creo que pocos en Colombia la conocen, se llama Percy monokaki y se produce principalmente en los meses de septiembre. Esta fruta es peculiar porque en la temporada de cosecha de cultivo se pierde casi el 20% de este tipo de fruto porque es altamente perecedero. Entonces lo que hizo este emprendimiento fue decir, bueno, vamos a coger lo que son los residuos de este tipo de fruto y lo convirtieron en lo que vemos acá, que es un tipo de cuero vegetal o cuero biodegradable. También cabe resaltar que este tipo de cueros pues van a tener un uso muy diferente a lo que se usa el cuero principalmente, porque el cuero muchas veces lo usamos para algo de muchísimo tiempo. Por ejemplo, en la industria automotriz buscan cueros de 10 años o que puedan durar 10 años. Entonces también hay que buscar ese tipo de afinidad o ese tipo de mercado que busque este tipo de cueros o cueros biodegradables para que sean factibles y sean rentables al final. Bien, acá tenemos otros ejemplos de lo que es el uso de cueros. Este me causó curiosidad, es Natu. Se dedica solamente a lo que es la producción de zapatos, pero lo hace en mezcla con diferentes tipos de biomasas o diferentes tipos de materiales, como la borra del café, que es lo que sobra, digamos, al final del proceso de extracción de café para tomar, de hongos, de algas, de cannabis y vi uno que era de sangre, no sé por qué, pero no sé, yo creo que es una forma de marketing total para vender este tipo de zapatos. Entonces, lo que ellos hacen principalmente es, como vemos, utilizar lo que es el material o la biomasa y vemos que de alguna forma están recubriendo la biomasa como tal, simplemente están utilizando lo que es esta biomasa como material de relleno en algunos casos, principalmente en este. En los hongos, vamos a ver más adelante cómo sale este cuero,
Y en este también vemos que también es un tipo de mezcla de biopolímero con lo que es la borra del café, generando esta textura y pues de alguna forma asegurando de que la textura y las propiedades mecánicas del cuero pues sean adecuadas para un calzado. Ahora vamos a ver lo que es los polihidroxialcanoatos. Este tipo de biopolímero se genera a partir de bacterias. Como vemos, esta bacteria está toda gordita, está llena de estos biopolímeros. La bacteria es como las personas, diría yo. Entonces, cuando siente que hay escasez, empieza a acumular este tipo de biopolímero como forma de reserva de energía. Entonces, los seres humanos hemos aprovechado este tipo de reacción frente a adversidades que tiene esta bacteria y hemos extraído lo que es el polihidroxibutirato o polihidroxialcanoato. Entonces, este es un biopolímero bastante versátil y se ha puesto, digamos, en campaña lo que es la utilización de este biopolímero para la producción también textilera. Sí tengo menos información porque igual están como en etapa de patentamiento, o sea, si sale, pues sería un invento bastante bueno, porque podría utilizar cualquier tipo de sustrato, este tipo de bacteria, por ejemplo, residuos de cualquier tipo, los convierte en lo que es el polihidroxibutirato, polihidroxialcanoato, y después se genera la prenda. Entonces, ya en este punto, de pronto lo que a mí se me hace más factible es que generen los hilos directamente de la extrusión de este polímero y simplemente con los hilos se empieza a formar lo que es el tejido y lo demás. Ahora, una aplicación bastante interesante. Este es Milo. Es una industria que genera cuero o material con textura parecida al cuero a partir del micelio del hongo. Entonces, como vemos en la primera imagen, vemos a nuestros champiñones, por ejemplo, y acá vemos lo que es la generación del micelio. El micelio simplemente es la estructura que está debajo de los hongos que se encarga de consumir, degradar lo que es las maderas o lo que es simplemente el sustrato del que se alimenta el hongo. Entonces, cuando hace este micelio genera una estructura bastante entramada, o sea, simplemente no hay que generar ningún tipo de casting o secado para generar este tipo de material. Simplemente el hongo crea la estructura y lo que hace la industria es tratar de moldear la estructura lo más parecido posible al producto final. Entonces, vemos acá que hacen diferentes tipos de bolsas, digamos de un tamaño ya establecido, y dejan crecer el hongo hasta generar el micelio como tal. Cuando se genera todo el micelio, se llena totalmente de micelio la estructura, pues simplemente se quita el plástico y tenemos ya lo que es el cuero vegetal. Entonces tenemos acá un cuero vegetal que es también por tamaño algo menos útil, por decirlo así, porque muchas veces muchas industrias buscan unos tamaños estándares, que digamos el cuero de la vaca que puede medir 2 metros por 2 metros, pero este tipo de cueros pues va a tener un tamaño más pequeño, entonces va a tener también unas aplicaciones más pequeñas, por lo que muchas veces esto juega en contra o a favor de lo que es estos nuevos tipos de industria. Igualmente con lo que fue el plástico, los materiales parecidos al cuero a partir de mango, que también generan, digamos, unos tamaños más pequeños y que no permite, digamos, una comercialización a gran escala de este tipo de polímeros. Muy bien, ahora vamos a pasar otra vez al campo de las celulosas, acá un poquito más a lo que es los cítricos. Sin embargo, este tipo de uso o de aprovechamiento es bastante diferente porque ellos igualmente toman lo que es la celulosa a partir de toda la cadena como tal, están aprovechando toda la cadena de producción de la naranja, tanto desde el fruto como la madera, para extraer la celulosa y generar las fibras que con tanto anhelo queremos. Y a continuación, pues con esta tendencia les voy a mostrar lo que es IonCell. Acá vengo, digamos, a discutir una cosa muy pequeña que es la viscosa, que es de donde se produce el rayón, y lo que genera controversia, porque ahora está generando, digamos, el mismo material o un mismo material parecido a la viscosa, utilizando celulosas o residuos de la madera,
pero con líquidos iónicos. Lo que pasa con la viscosa es que este se puede producir a partir precisamente de maderas y esto, pero necesita ácidos muy fuertes o hidróxidos muy agresivos que al final, para poder generar una industria sostenible o menos contaminante, pues va a ser mucho más complicado. Lo que tratan entonces las investigaciones es generar unos nuevos tipos de componentes que disuelvan esa celulosa y pues precisamente los líquidos iónicos que no son tóxicos pues van a generar este beneficio, generando entonces lo que es el material que es igual o parecido a la viscosa, que ya es conocido pues bastante en la industria textil hace muchos años, y se genera el mismo tipo de proceso. Entonces simplemente cogemos lo que es la viscosa ya en forma de fibras, acá ya empieza a generarse lo que son las fibras, que más adelante pues ya vamos a empezar a generar los hilos, como el mismo caso del algodón. El algodón es igual el proceso de producción y transformación. Desde el algodón tenemos esa parte parecida y ya empezamos a producir lo que es la hilatura. Y ya tenemos el hilo. Muy bien. En ese sentido, entonces tenemos otro tipo de aprovechamiento, que es las fibras regenerativas. Las fibras regenerativas constituyen un paso adelante en lo que es el reciclaje total de la industria o de las fibras textiles. Y lo que, digamos, el emblema de ellos es reutilizar totalmente lo que es la celulosa proveniente de prendas de algodón. Entonces, toman lo que es estos residuos y a través de un proceso de clasificación, primero miran qué tejidos tienen más cantidad de celulosa. Ellos mencionan mucho lo que es los jeans. Los jeans tienen un alto contenido de celulosa. Luego viene entonces a remover lo que son las diferentes impurezas, tanto de cremalleras, todo este tipo de cosas que no van a tener ninguna funcionalidad al final dentro del proceso de descomposición y recomposición de la celulosa. En esta parte pues vemos entonces la separación de fibras. La celulosa se recaptura y se separa de las partículas no celulósicas como el poliéster. Como vemos, hay muchísimas prendas en mezcla que tienen poliéster y celulosa, y pues lo que trata es de recuperar la celulosa totalmente. Acá viene un proceso bastante interesante, que es la carbamación, perdón, que en este punto es capaz de mezclar fibras tanto del compuesto ya utilizado, que son las fibras textiles ya para desechar, y también podemos utilizar otros tipos de compuestos celulósicos a partir de madera, de cartón, de lo que queramos. Y luego viene algo muy parecido a lo que vimos en el video anterior, que simplemente es generar este material viscoso, luego colocarlo en lo que es el baño para generar los hilos, y nuevamente generar lo que son las fibras de celulosa, donde tenemos entonces las fibras que se cortan y se lavan y ya las tenemos listas para su distribución. Entonces, hasta este punto hemos visto lo que son muchas alternativas y lo que también podemos generar a partir de lo que se ha desechado, que son las prendas de vestir. A continuación, pues un resumen de lo que podríamos esperar en un futuro. Tenemos entonces que hay hasta industrias que están utilizando el estiércol de vaca para generar diferentes tipos de fibras para uso textil. Algas marinas, que es lo que habíamos mencionado antes, que es a partir de alginatos de sodio, zumos cítricos, que lo veo más o menos. Las caseínas, por supuesto, porque digamos muchas fibras también vienen de proteínas, como el pelo por sí solo o lo que es la lana de las ovejas. También el aprovechamiento de virutas de piel, residuos ricos en celulosa, que es lo que mencionaba anteriormente, que es con ínfina. Prendas. Ya viene pues digamos aprovechar
todo lo que se pueda, hasta la celulosa microbiana, que es lo que también puede ser un factor bastante importante, sino que la celulosa microbiana necesita mucho más estructura o complejidad en la forma de producción, ya que necesitamos reactores y, digamos, más cuidado en la producción y esterilidad, lo que aumenta los costos. Entonces, acá viene también el tema de los costos. Tenemos entonces muchísimas alternativas. Yo creo que alrededor del mundo podemos aprovechar muchísimos tipos de biomasas, de compuestos que son desechados de la agroindustria, pero el costo frente a lo que hay actualmente es bastante complicado y pues nosotros lo hemos vivido en la parte de empaques. Digamos, pelear contra industrias tan grandes como la petroquímica para generar insumos biodegradables es bastante complicado en la lucha de los precios. Entonces, lo que vienen ahora es, digamos, a nivel de Europa, es tratar de acogerse a las políticas y normativas que van a beneficiar, digamos, el uso de menos plástico y más biopolímeros, que esperamos que en el futuro sea un impulso tanto para las industrias como para el sector. Para finalizar, simplemente mostrar lo que son los beneficios del uso de celulosas o de fibras a partir de celulosas. El tejido de rayón, que es la misma viscosa, pues va a tener una biodegradabilidad bastante alta. Referente a lo que es las mezclas de fibras de PET, como vemos acá. Acá vemos algo bastante interesante porque acá simplemente tenemos un tiempo que se alcanza para la degradación, ¿verdad? Y vemos acá referenciado que pues alcanza en 60 días este tipo de degradación, pero solamente de la fracción, o digamos en este caso la fracción de algodón, donde se degrada totalmente. En este caso la degradación no es total. También cabe resaltar que cuando tú quieres, digamos, meterte en un producto de este tipo de biodegradable y que va a ser de uso, también hay que medir muy bien lo que son los tiempos de biodegradación. Entonces, en estos casos, estos tiempos de biodegradación se hacen bajo compostaje. El compostaje es un proceso muy diferente a tirar la ropa, digamos, en la basura y que se vaya al vertedero. Acá tenemos un proceso más mecanizado, donde necesitamos movimiento, donde necesitamos humedad, y a partir de esto se generan, digamos, entre comillas, estos tipos de ratio o velocidad de degradación. Entonces, si quieres en un futuro también meter esta parte, pues tienes que tener en cuenta muy bien cómo vas a meter o cómo vas a vender tu biodegradación. Si va a ser, digamos, al tirarlo en la basura, que no es muy fiable, o a un proceso como tal de compostaje. Pues eso es todo. Espero que hayan entendido al menos el 50% de las cosas y nada, muy disponible a ver todas sus preguntas. Daniel, muchas gracias por tu intervención. Creo que nos vamos cargados de información y además reforzando algunos conocimientos pues académicos aquí. También es importante resaltar que en muchas ocasiones a nosotros como docentes nos preguntan cuál es la mejor alternativa o cuál es el sistema más sostenible. Y tú lo decías, el generar ciclos de vida de producto nos va a ayudar como a establecer la mejor ruta o la ruta adecuada para ver cuál es el alcance que nosotros tenemos. Entonces, agradecerte y como dijo Daniel, abrimos el espacio, son 15 minutos para hacer preguntas, lo escribió Natalia en el chat, podemos como o enviar la pregunta como mensaje o levantar la manito para darle la palabra para el micrófono. Voy a hacer una pregunta que me enviaron por aquí en chat al interno y es la siguiente, dice, ¿cómo podemos reducir los impactos del PET reciclados en el suelo? Y pues la pregunta concreta es si hay alguna bacteria que nos ayude a descomponer este PET. Bueno, la verdad se han escuchado muchas noticias sobre este tipo de descomposición, que se había descubierto la bacteria que podía descomponer el PET, que ya estábamos salvados. Pero lo que pasa es que este tipo de microorganismo primero se encontró en el mar. O sea, al final tenemos la posibilidad, pero lo que pasa en sí es que simplemente se encontró una bacteria. No tenemos así tantas bacterias para eliminar todo el PET o descomponer el PET. Entonces, en ese sentido, pues simplemente si tú tiras el poliéster en cualquier lado, pues no se va a agradar porque esté la bacteria ahí. Esta bacteria se encontró en el mar simplemente por evolución, que se cree que es,
porque las bacterias simplemente se adaptan y siguen, digamos, su camino para consumir más energía. Entonces, en ese sentido hay la posibilidad, pero aún está muy en desarrollo, o sea, aún está en procesos muy básicos de desarrollo, porque si ya estuviera en etapa, digamos, de promoción o industrial, pues ya se hubiera colocado. Pero este tipo de bacteria, digamos, en este punto es muy lenta para degradar y no se puede, digamos, colocar todo el peso sobre esta pobre bacteria para solucionar el problema tan grande que tenemos ambientalmente frente a los plásticos. Listo, Daniel, muchas gracias. Aquí hay una manito levantada, entonces a Cielo Yolanda Castellanos le doy la palabra para que encienda su micrófono y pueda formular su pregunta. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es sobre cuánto tiempo es el aproximado de descomposición que tienen los productos que se hacen con celulosa. Bueno, es igual que el algodón. O sea, el algodón es un compuesto 100% de celulosa. Entonces, digamos ya en el proceso como tal, si lo vamos a generar en compostaje, como vemos en la tabla final, pueden ser entre 30 a 60 días, pero bajo compostaje. Es muy importante, por eso lo mencionaba. Si hablamos de compostaje, se degrada durante un tiempo evaluando, digamos, lo que es el proceso mecánico, humedad, porque el proceso de compostaje no es simplemente dejarlo en la tierra, es también un proceso donde se coloca agua, cal, y se va manejando, digamos, una cantidad de bacterias que generan este tipo de degradación. En ese sentido, el algodón, pues, se puede degradar más o menos en 60 días, en este tipo de condición. Ya, digamos, si pues lo dejas en tu closet y está ahí, digamos, 10 años, pues si lo cuidas bien, no va a pasar nada. Digamos, el sistema como tal de compostaje lo que hace es eso, reducir los tiempos y acelerar lo que, digamos, una bacteria podría hacer en 10 años si está sola. Entonces, es manejar lo que es la humedad o las condiciones para que las bacterias se consuman esa celulosa. Entonces, en ese sentido, digamos, hay que hacer esa aclaración. El compostaje es muy diferente a mantener tus prendas precisamente en el armario porque pues ahí como todos vemos no se descompone en 60 días, puede durar muchísimo tiempo. Entonces esto va a depender de las condiciones en las que el algodón o la prenda estén sometidos. Listo, Daniel, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta adicional o ya podamos generar cierre del ejercicio. Vamos a esperar, un momento de suspenso. Bueno, mientras Profe, hay... bueno, pero aquí hay yo tengo una pregunta. Bueno, Nicole. Hola Daniel, buenos días. Es que quería preguntarle con qué habíamos abierto el tema. Lo que pasa es que tuve problemas para conectarme. De pronto como algo pequeño que me pueda resumir de cómo se abrió el tema. ¿Dónde quedaste? ¿Dónde empezaste? Hola, ¿desde dónde empezaste, Nicole? Es que no... Bueno, creo que perdimos a Nicole un momento, pero pues para de pronto hacer un contexto y ya dar cierre como al ejercicio, quería hacer una reflexión precisamente de la charla de Daniel y es, en primer lugar, agradecerle por su participación. Creo que es muy importante para los procesos académicos que nosotros llevamos y adicional a ello, pues es una invitación a que nosotros hagamos una experimentación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que experimentar es hacer lo que no sabes lo que haces cuando no sabes lo que estás haciendo. Y creo que, digamos, con todo lo que nosotros vimos hoy, a veces nosotros tenemos referentes tecnológicos como muy avanzados y que se nos hacen inalcanzables, pero fíjense que hoy todo el referente fue con incluso ejemplos de materiales usando implementos de cocina y pues todos los residuos, de pronto respondiendo un poquito también la pregunta a Nicole, los residuos de los alimentos que tenemos en casa. Creo que es una invitación a la experimentación. Nuevamente, pues agradecer a Daniel por su participación y pues invitarlos a todos y a Daniel también para que sigan conectados en esta programación de la Semana de la Moda Sostenible. No sé si nos quieras decir algo, Daniel, antes de dar cierre a esta reunión. No, pues, o sea, me ha llamado mucho la atención este tipo de conferencias y sobre todo la semana de la sostenibilidad y sobre todo colocar énfasis sobre esto, porque como lo venía diciendo la exposición,
Este es un tema bastante preocupante en lo que es la contaminación mundial y necesitamos sacar alternativas lo más pronto posible para poder, digamos, dar un contrapeso a lo que es el consumo de los textiles y poder, digamos, generar soluciones a corto plazo. Entonces, pues me parece fantástico este tipo de espacios y pues nada, muchas gracias a la organización y a todos por su atención y bueno, cualquier duda o pregunta, pues por ahí tendrá mi contacto si quieren alguna duda más. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Claro que sí. Entonces, esta filmación va a quedar guardada para quien quiera verla y igual tenemos el contacto de Daniel por si lo requieren. Y como les decía, a las 11 los invitamos a seguir conectados a esta jornada académica de la Semana de la Moda Sostenible. Un abrazo para todos.